Comenzar con el desarrollo de esta primera nota que, por cierto, va a generar datos muy interesantes conforme a una investigación que se hizo o que hicieron desde el Instituto Universitario de Asociación Cristiana de Jóvenes con un trabajo específico que apunta a la condición física de jóvenes y adolescentes, fundamentalmente, con datos que son reveladores en cuanto a, bueno, el efecto que tiene en la salud la condición física. Vamos a recibir con mucho gusto a los especialistas en la materia, a Gastón Giosia y a Santiago Gretervide. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, ustedes son parte de un grupo que hizo esta investigación, por cierto novedosa para nuestro país, con similares características se había hecho en otras partes del mundo. Y me parece que lo más importante, antes de profundizar en qué consistió la investigación, los resultados que arrojó la misma. ¿Qué pueden comentar, qué conclusión pueden sacar de los mismos? Sí, bueno, esto es una investigación que se desarrolló en los años 2014-2015, fue aplicada a liciales de Montevideo y zona metropolitana. Utilizamos Libertad, la ciudad de Libertad en San José. En total fueron evaluados 504 alumnos en todos los test. Son test de condición física, ¿sí? No se evalúa ni se califica a los alumnos, sino que lo que se medía era un poco cómo estaban físicamente y qué era su estado de salud. Claro, no se evalúa ni habilidad, ni rendimiento, ni nada por el estilo. Claro, Sino en realidad el rendimiento, pero sí, sin una finalidad de calificar. Los alumnos estaban entre 12 y 16 años y aplicamos una batería de test que está validada a nivel internacional, que se utiliza en Europa y también se utiliza en Argentina. Fue por eso que lo utilizamos, porque así nos permitía comparar la población uruguaya, claro, con otro tipo de poblaciones. Y bueno, globalmente, Santiago seguramente va a profundizar en esto, nos dio que algunas cosas, hay algunas señales de atención, ¿no? Valoramos la parte aeróbica, valoramos la velocidad, valoramos también un poco la coordinación, un componente, digamos, de peso, talla y perímetro de cintura. Y la parte de fuerza. Bien, esos fueron, digamos, claro, los test evaluados. Y bueno, a propósito de lo que decía... Sí, como decía Gastón, dentro de la condición física hay una serie de valencias, de variables que analizamos, y en función de esos análisis, respondiendo un poquito al tema de los resultados que obtuvimos, bueno, nosotros lo que hicimos fue realizar primero una cuantificación de esos valores en la población que estudiamos, lo analizamos en relación a población de Montevideo y de Libertad, y después lo comparamos con estudios de referencia que existen a nivel de Europa, un estudio llamado ELENA, que se hizo en toda Europa con un número importante, de 3.400 sí, más o menos estudiantes, y con un estudio en Argentina también que se hizo en el año 2013. Y bueno, en general las variables analizadas, como mencionaba Gastón, eran variables vinculadas con la capacidad aeróbica, potencia aeróbica, que estaba evaluada mediante un test de resistencia básicamente, velocidad, capacidad muscular de miembros superiores, que era fuerza, en este caso se analizó mediante la fuerza de prehensión, que después podemos explicar un poquito cómo era el test, capacidad muscular de miembros inferiores, que era a través del salto en longitud, y agilidad, coordinación y velocidad en un test de 4×10, además de las variables de peso, altura, índice de masa corporal y perímetro de cintura. En los resultados, en líneas generales, lo que nos dio básicamente es que dentro de nuestra población todos los estudios, todos los test realizados mostraron un desempeño un poco mayor en los varones en relación a las mujeres. Ahí se encontraron diferencias estadísticamente significativas, salvo en el índice de masa corporal. Y si lo comparamos con los estudios de referencia, bueno, en líneas generales Uruguay tiene una población que es más lenta, que salta menos, que tiene un poquito menos de fuerza, y que tiene una capacidad de resistencia en líneas generales similar. Lo que sí vimos es que si analizamos por género, en el caso de nuestra población, las liciales, las mujeres analizadas, tienen una capacidad aeróbica, una potencia menor a los varones, y eso se correlacionó con el riesgo que lo podemos mencionar también. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿no?, que se desarrollan en estos test. Estamos viendo, o sea, al aire. Obviamente que acá estamos también detallando un poco el instrumental, en fin, bueno, lo que decían de medir peso, talla.
Pero también veíamos antes que de forma individual se proponen distintos ejercicios a los jóvenes. Sí, estos test en sí seguramente no varían de muchos test que se aplican seguramente en las clases de educación física para valorar un poco cómo están los alumnos. Estos test, como te decía Federico, se pueden utilizar en niños y adolescentes, es por eso que lo utilizamos. Tiene también además la ventaja de que en general si el profesor de educación física aplica toda la batería de test no le consume muchas horas de clase, capaz que en una clase o una clase y media puede valorar a un grupo de 20 alumnos, entonces es rápido, a diferencia a veces de otra batería de test que le lleva mucho tiempo al profesor y le consume mucho tiempo. Eso es lo que estamos viendo en la imagen, son parte digamos, de los test que utilizamos, ¿sí? Tal vez el elemento tecnológico más sofisticado es ese, es el de, como decía Santiago, para medir la fuerza de miembros superiores. Con esto se mide la fuerza. Se llama dinamómetro, que bueno se calibra según la mano y se aprieta, ¿sí? Para medir la fuerza que tiene en miembros superiores, o sea, en los brazos, ahí, ¿sí? Y mide, ese es un dinamómetro digital, hay también de aguja, y ahí mide la fuerza. Ese tal vez sea el dispositivo más sofisticado. Después el resto son cosas fáciles, se necesita un cronómetro, una cinta, sí. Algo para marcar. Como esto que estamos viendo que miden el salto aquí, midiendo la fuerza de miembros inferiores. Bien. O sea que en sí son elementos fáciles de conseguir. Los datos que arrojó esto, más allá de esos detalles puntuales que marcaban respecto a cotejar datos con jóvenes o niños de otros países, ¿les preocupó respecto a el sobrepeso que tienen los adolescentes aquí en Uruguay? Sí, las cifras que nos dio globalmente fue así como casi 20% de sobrepeso y casi 7% de obesidad. En sí, las cifras se han mantenido, según los estudios anteriores, relativamente estables. ¿Sí? O sea, ya hay estudios anteriores de la población uruguaya de niños y adolescentes. Sí, es preocupante porque, digamos, como una cuarta parte de la población tiene sobrepeso u obesidad. Tal vez no escapa a la realidad de los países occidentales que tienen cifras similares. Tener sobrepeso, obesidad, sobre todo obesidad en la infancia, genera un mayor riesgo de desarrollar esa enfermedad o mantener esa enfermedad durante la adultez, y es uno de los problemas que tenemos que atacar. Digo, tal vez no sea cuestión de que llame la atención, pero sí hay que tener en cuenta que de un tiempo a esta parte la educación física se ha vuelto una materia obligatoria a nivel de primaria y secundaria, ¿no? Con una cobertura total en los centros de estudios. ¿Eso ustedes entienden que ha significado cierta variable en los resultados que ustedes tuvieron? Porque estos jóvenes a los que sometieron a las pruebas son quienes desde hace algunos años vienen teniendo educación física en los centros de estudios, ¿no? No, yo un poquito en relación a eso y en también lo que mencionó Gastón, sobrepeso, obesidad es preocupante por los valores, pero como mencionaba Gastón, está estable en los últimos 15 años, 20 años. Lo que sí, y esto un poquito en relación también a lo que tú mencionabas, lo que sí nos llamó la atención es la relación que tiene la capacidad aeróbica y mediante la cual se estudia lo que es el riesgo cardiovascular futuro, en particular en la población de las niñas, de las adolescentes. En ese caso sí, nosotros encontramos que el nivel de capacidad aeróbica en toda la población femenina, en todos los grupos de edades, dio por debajo de lo que es los valores medios, los puntos de corte medios, y eso determinó que el riesgo cardiovascular analizado según capacidad aeróbica diera muy alto en comparación con los estudios de referencia. Nosotros tuvimos un valor de porcentaje de chicas con niveles bajos de capacidad aeróbica y riesgo cardiovascular cercano al 70%, 67%. En los estudios de referencia anda cerca del 45%. Y nos dio 4 veces más riesgo cardiovascular en las chicas que en los varones. Eso es lo que nos llama un poco la atención. Y tal vez, Federico, para redondear lo que vos preguntabas, es que
En la currícula, en muchos países, la educación física tiene 2 veces por semana, a veces 1 hora, 45 minutos cada clase. Eso es un tiempo insuficiente, pero eso pasa en todas partes del mundo. Sí. En realidad, seguramente la función que tiene la educación física, además, es generar una actitud positiva hacia la actividad y que después... Sí, hábito. Exactamente, afuera de clase también uno pueda desarrollar una vida activa. Claro, que no, no se le puede recargar, digamos, todas las culpas a la educación física, sino que es generar hábitos para que después, tanto adolescentes como adultos, sigamos haciendo actividad física. Obviamente, claro. Perdón, relacionando esto en particular que yo te voy a mencionar, no lo estudiamos en este trabajo en particular. Nosotros tenemos la idea de que esto se pueda extender a todo el país y se puedan, analizar otros componentes, pero relacionando un poco este trabajo con un estudio que estoy revisando justamente por el IACJ, por lo que son las tesis de trabajo, en la que Gastón participó también. Hay un estudio interesante que habla de la diferencia que hay entre conceptos de nivel de actividad física y condición sedentaria. Y quizá eso es un poco de analizar también. El que una persona realice cuando hace la actividad de gimnasia un ejercicio y que desarrolle un nivel de actividad física intenso no quiere decir que no tenga una condición sedentaria de vida, un hábito de vida en el que el sedentarismo pertenezca, y eso capaz que es lo que habría que ver también. Bueno, eso está interesante. Otro aspecto, ustedes hicieron esta evaluación con jóvenes de 11 centros de estudios diferentes, decían fundamentalmente Montevideo, uno de Libertad, algunos de ellos privados, otros públicos, lo que quiere decir que abarcar un espectro de distintos sectores de la sociedad. ¿Encontraron diferencias entre los jóvenes de un sector un poco más humilde, un contexto más crítico, que aquellos que tal vez su entorno familiar está un poco más holgado desde el punto de vista económico? Sí, eso sí no lo estudiamos. Utilizamos la población en Montevideo fue alumnos que tenían su práctica docente con los alumnos del instituto universitario. Eso fue la población de Montevideo, que ocuparía parte, digamos, de la zona costera y la zona, digamos, del cordón y Palacio Legislativo. Entonces es en realidad un recorte particular de Montevideo, con algunos también liceos privados de la zona del centro. Eso lo tomamos como una población general. En sí, si bien no hicimos un análisis y eso no está en el estudio, no encontramos grandes diferencias entre lo público y lo privado. En Libertad encontramos algunas diferencias, ¿sí? Pero básicamente nos interesaba tener una mirada global de Montevideo y zona metropolitana. Lo que queremos hacer en un futuro, si se puede, es poder tener una visión también de lo que es el interior del Uruguay, y bueno, tener un zona sur, pero también zona norte, oeste y el centro, para ver cómo estamos globalmente y poder comparar la población uruguaya con el resto del mundo. Claro, poder comparar y sobre todo que las conclusiones sirvan para seguir trabajando. En todo caso, si es necesario encontrar soluciones, pero me parece que es fundamental este aspecto en donde la toma de conciencia de lo importante que es la práctica del ejercicio para beneficio de nuestra salud es invertir a futuro, ¿no? Es lo que decíamos. Si hoy podemos mejorar la condición física de los jóvenes, seguramente serán adultos que gocen de un mejor estado de salud. La verdad que lo felicito por el emprendimiento, por el trabajo, y les agradezco aquí la visita, y saludos al resto de la gente ahí del Instituto Universitario de Asociación Cristiana de Jóvenes. Tenemos buenos amigos, así que Gastón, Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias.